Elías se ajustó los auriculares. El familiar pesó un ancla en la creciente marea de ansiedad. La luz de en vivo parpadeó, un ojo rojo en la penumbra del estudio. Eran casi las 3 de la madrugada, la hora bruja, la hora en que su programa, Nocturno Insomnio, cobraba vida. Solía amar esta soledad, este santuario de ondas y silencio. Ahora se sentía como una jaula. Todo comenzó hace un mes, como un eco perdido, un susurro apenas perceptible, enterrado bajo las llamadas de los oyentes y las melodías melancólicas que programaba. Al principio lo atribuyó al cansancio, a la vieja consola de mezclas que había heredado de su mentor, el viejo Samuel. Samuel siempre decía que cada equipo tiene su fantasma, su propia historia codificada en el polvo y los circuitos. Elías solía sonreír ante esa idea. Ya no. La primera vez que lo oyó claramente fue durante una llamada de una mujer que hablaba sobre la pérdida de su perro. Mientras ella sollozaba, una voz infantil, gélida y antinatural, se deslizó por debajo de su llanto. Dijo una sola palabra. Miente. Elías se congeló. Pensó que era una interferencia, una broma de mal gusto, pero la voz era demasiado clara, demasiado cercana. Se disculpó con la oyente, cortó la llamada y culpó a un fallo técnico. Esa noche no durmió. Recordó su propia infancia, un mosaico de memorias borrosas y dolorosas. El rostro severo de su padre, un hombre que creía que las emociones eran una debilidad. Las noches que pasaba encerrado en su cuarto, con una pequeña radio de transistores pegada a la oreja, buscando voces amigas en la estática, mundos lejanos que lo salvaran de la opresiva quietud de su casa. La radio había sido su escape. Ahora parecía que el monstruo de su niñez había encontrado la forma de seguirlo a través de las frecuencias. Las semanas siguientes fueron un lento descenso a la paranoia. El susurro volvía, cada vez más audaz. Comentaba las historias de los oyentes con una crueldad escalofriante. A un hombre que confesaba su infidelidad, la voz le siseó, ella también. A una joven que hablaba de sus pesadillas, le susurró: no estás soñando. Elías intentó de todo. Cambió cables, reinició sistemas, incluso trajo a un ingeniero que, tras revisar cada centímetro del equipo, lo declaró en perfecto estado, mirándolo con una mezcla de lástima y sospecha. Pronto, la voz comenzó a dirigirse a él directamente. En los segundos de silencio entre canciones, oía su nombre, Elías. Luego, fragmentos de su pasado que nadie podía conocer. Recuerdo el armario. Elías, recuerdo tu miedo. Se refería al castigo favorito de su padre: encerrarlo en el oscuro y apestoso armario del pasillo durante horas. Elías sentía el pánico antiguo subir por su garganta, el mismo aire viciado, la misma oscuridad sofocante. Una noche, la voz le dio un ultimátum. Esta noche, Elías, contarás tu historia, la verdadera, o la contaré yo por ti, y no te gustará mi versión. El terror se convirtió en una furia helada. ¿Quién o qué era? Un jeque sádico, una falla en el sistema que de alguna manera había accedido a sus memorias. ¿O era algo peor, algo que la lógica no podía explicar? Aquella noche, mientras la hora del programa se acercaba, Elías tomó una decisión. No iba a ser la víctima, iba a enfrentarlo. Se sentó frente al micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz, cuando finalmente habló, era firme. Buenas noches, insomnes, comenzó, su tono más sombrío que de costumbre. Esta noche el programa será diferente. No habrá llamadas, no habrá música, solo una historia, mi historia. Y comenzó a hablar. Habló de su padre, del abuso emocional, del armario, de la soledad. Con cada palabra sentía un peso liberarse de sus hombros. Desnudó su alma al éter, a los miles de extraños que escuchaban en la oscuridad de sus propias noches.
mientras hablaba. El silencio en sus auriculares era absoluto. Ni un susurro, ni un eco. Cuando terminó, un silencio pesado llenó el estudio. Duró una eternidad. Elías contuvo la respiración, esperando. Entonces, la estática comenzó a crepitar en sus oídos. No era un susurro esta vez. Era un rugido, un torbellino de voces distorsionadas, gritos, llantos, risas maníacas, todo a la vez. Una cacofonía infernal que amenazaba con reventarle los tímpanos. Elías se arrancó los auriculares, pero el sonido no cesó. Venía de todas partes, de los monitores, de los altavoces de la pared, incluso del pequeño intercomunicador de la puerta. Las luces del estudio parpadearon violentamente. La consola de mezclas echaba chispas. En la pantalla del ordenador, en lugar del software de emisión, apareció una única palabra, repetida hasta llenar la pantalla. Mentiroso, no es toda la historia, gritó la voz, ahora un coro demoníaco que retumbaba en la habitación. No hablaste de Samuel, no hablaste de lo que hiciste. El rostro del viejo Samuel apareció en la mente de Elías, su mentor, el hombre que le dio su primera oportunidad, que confió en él. Recordó la noche en que Samuel le dijo que se retiraba, que le dejaba el programa, el estudio, todo. Recordó su propia ambición, oscura y afilada como un cuchillo. Recordó haber descubierto un error en las finanzas de la emisora, un error que apuntaba directamente a Samuel, una discrepancia que él mismo había fabricado sutilmente semanas antes. No era mucho, pero fue suficiente para manchar la reputación del viejo, para acelerar su retiro bajo una nube de sospecha y vergüenza. Samuel nunca se recuperó. Murió un año después, con el corazón roto. Tú lo rompiste, bramó el coro de voces. Tú tomaste su lugar, te sentaste en su silla, usaste su equipo. Su fantasma está en esta máquina, Elías, y no estás solo. La estática se intensificó hasta convertirse en un chillido agudo y ensordecedor. Elías cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. La puerta del estudio se abrió de golpe, revelando un pasillo completamente a oscuras, una negrura que parecía sólida, viva, y desde esa oscuridad, una figura comenzó a materializarse, alta, delgada, hecha de estática y sombras parpadeantes, como una mala señal de televisión. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar, pero Elías supo, con una certeza que le heló la sangre, que era Samuel, o lo que quedaba de él, corrompido por la máquina y la amargura. La figura de estática levantó un brazo y señaló a Elías. El sonido cesó abruptamente. Un silencio total, antinatural, cayó sobre el estudio. Y en ese silencio, una sola voz, clara y nítida como el cristal, la voz original del niño, habló desde la figura. Tu programa ha terminado, Elías. Ahora serás parte de la estática, para siempre. Un eco más en el dial. La figura se abalanzó sobre él. Elías gritó, un sonido ahogado que nadie oyó. El sol de la mañana iluminó el estudio vacío. El equipo estaba intacto, silencioso. La silla del locutor, vacía. El programa nocturno Insomnio no volvió a emitirse. La emisora simplemente informó que Elías había desaparecido sin dejar rastro. A veces, los técnicos que trabajan de noche en ese estudio juran oír algo. Un susurro débil, perdido en el ruido blanco de un canal abierto. Un eco suplicante, una voz familiar pidiendo perdón, ahogada para siempre en el interminable susurro del dial.